Pero quería volver un poquito sobre el concepto del laurel, ¿no? El laurel como símbolo de victoria que decíamos al principio, que los romanos ponían sobre la cabeza de sus héroes. Aún para esa época, claramente era una corona simbólica, ¿no? Por supuesto, tanto los romanos como los que usaron posteriormente el laurel. Acuérdense que el laurel está en nuestro escudo nacional, rodeando todo el óvalo está el laurel. El laurel fue tomado siempre como símbolo de libertad y de victoria, sobre todo, más que nada de victoria que de libertad. Y por lo que decíamos antes también, los romanos sabían obviamente que el laurel era mucho más corruptible que lo que puede ser el oro. O sea, todo el mundo sabía que el oro era mucho más imperecedero que lo que era el laurel. Pero el valor estaba dado en el recibir la victoria, en el recibir el símbolo de la victoria. Hoy vivimos en un mundo donde las victorias son fugaces, ¿no? Miren ni más ni menos lo que pasó hoy. No solo lo que viene pasando en el Mundial, que es un Mundial lleno de sorpresas y de algunos de los favoritos eliminados, Alemania, Holanda, bueno, ahora Brasil. Esperemos no estar nosotros en esa lista, pero hoy también perdió Aryna Sabalenka, que la número 1 del tenis, perdió frente a Osaka, número 14, y perdió. Y increíblemente se fue de Wimbledon. En cambio Leclerc, después de casi 2 años, volvió al podio, ¿no? Mientras que Verstappen dice que se le cruzó un gato negro y por eso despistó, así dijo. Las victorias son fugaces, los laureles son fugaces, ¿no? La Biblia habla del laurel. El laurel es una planta muy antigua que, como digo, está presente en toda la cultura de la humanidad. Cuando nosotros vamos a los textos bíblicos originales, cuesta saber exactamente a qué especie se refiere el término original. Es como cuando se habla de los cedros del Líbano, ¿no? No son exactamente los cedros que conocemos nosotros ahora como cedro. O sea, la traducción va cambiando de acuerdo porque surgen dudas sobre qué tipo de árbol se refería. Sin embargo, los estudios actuales, sobre todo en botánica y en paleobotánica, o sea, lo que es la botánica antigua, han llegado a determinar que hay términos en la Biblia que se traducen como laurel. Por ejemplo, Salmo 37:35 dice: yo vi cómo el maligno era enaltecido. Estamos hablando de hace casi 3000 años, Salmo de David. Lo vi extenderse como verde laurel. El laurel en realidad no es una planta rastrera. Uno sabe que la caña sí se extiende porque anda por tallo rastrero. Pero yo les cuento una experiencia que tuvimos en el terreno ahí de donde tenemos el laboratorio. Cuando papá compró el terreno había un laurel muy grande atrás que molestaba y le estaba afectando la pared al vecino. Entonces papá lo hace cortar ese laurel. Durante mucho tiempo en el terreno aparecían tallitos de laurel y tallitos de laurel. Y aparecían en un círculo bastante amplio respecto a donde había estado la planta original. Y creo que a esto se refiere David cuando dice: el laurel lo vio extenderse la maldad como verde laurel. El laurel verde naturalmente produce una florcita muy bonita y es una planta aromática, pero además de eso se extiende. No se extiende por su propia raíz, sino que se extiende por semilla. Y así se extiende también la maldad. Cuando uno cree que corta la maldad, en realidad quedan semillas de maldad. Y hoy que Viviana nos hacía recordar las luchas de nuestra independencia contra los totalitarismos, contra las dictaduras, contra las dominaciones extranjeras. Esas luchas por la libertad y los laureles, sean eternos los laureles que supimos conseguir. ¿Cuánta lucha hay en la humanidad por la libertad? ¿Cuánta lucha hay en la historia de la humanidad por las victorias? ¿Cuántas veces vemos que esas victorias han sido efímeras? ¿Cuántos pueblos
que libertaron a otros, hoy son presas de dictaduras. ¿Cuántos pueblos que en otra época fueron cunas de libertades, hoy están sometidos, ¿no? La maldad se extiende. Es el primer concepto que nos habla el laurel en la Biblia. Cuando rastreamos este concepto del laurel, vemos en la Biblia que la maldad se extiende. La maldad se extiende y empieza a formar tallitos. Y nosotros lamentablemente vemos que por más que hay intencionalidad en el hombre y por más que claramente son muchos más los buenos que los malos, la maldad tiende a extenderse. Y esto nos demuestra la veracidad de las Escrituras. Porque en realidad, aunque definitivamente son muchos más las personas que quieren el bien que las que no las quieren, la maldad es un concepto que se extiende. Y hoy cada vez vemos más cómo avanzan las guerras, y avanza la violencia, y avanza la desprotección de los débiles, y avanza el hambre. Y en un mundo que está lleno de comida, cada vez hay más hambre, cada vez hay más niñez abandonada, cada vez más hay enfermedad. La maldad se extiende. Es una realidad bíblica. Pero la maldad no solo se extiende en el mundo, se extiende también en nuestro corazón. ¿Cuántas veces? Yo estoy absolutamente convencido que la mayoría de los seres humanos somos buenos o tratamos de serlo, pero también, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir con Pablo, con el apóstol Pablo en Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces hacemos las cosas que no queremos? ¿Cuántas veces tenemos que decir, yo creí que esta la tenía ganada, pero metimos el gol de entrada, pero después me hicieron 2 y arranqué el mundial perdiendo? Aunque hayas querido hacer bien las cosas, porque estoy seguro que la mayoría de los seres humanos quiere que nos vaya bien. Son muy pocos los que quieren que a uno le vaya mal. Es más, yo soy convencido que la mayoría de los seres humanos quiere que al otro también le vaya bien. Sin embargo, la realidad nos confronta, y a veces duramente, con que esto no se da en nuestras vidas. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no hago, dice Pablo. Qué paradoja, ¿no? ¿Quiénes acá nos podemos identificar con lo que dice Pablo? Si rastreamos nuestra historia, si rebobinamos nuestro currículum, ¿cuántas veces tenemos que decir, pucha, yo quise hacer el bien y no lo logré? Intenté hacer lo bueno y no pude. Y tengo que ser sincero conmigo mismo y decir, son más los goles que me metieron que los que yo metí. Una vez el profesor de tenis de Juli me dijo lo siguiente: el tenis es un deporte donde siempre se pierde y a veces se gana. Y esto se parece mucho a la vida, ¿no? A la vida humana, donde a veces uno gana, pero en el mundial finalmente solo uno va a ganar. Todos los demás y todos los que quedaron atrás perdieron. Entonces, la maldad se extiende. Pero fíjense lo que dice Isaías 44. No quiero leer esta historia donde Isaías prácticamente se burla de lo que la gente hace con la madera. Isaías 44, 14 dice lo siguiente: la gente hace esto, dice Isaías, derriba los cedros, escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. O planta un pino, dice ahí, o planta un pino, aunque en realidad las traducciones más modernas, ahí donde dice pino, traducen por laurel. Dice, o toma un laurel, dice, o un pino, el árbol que ustedes quieran, dice, al que la lluvia hace crecer. A la gente le sirve de combustible, toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea pan. Pero también con la misma madera se hace un dios y lo adora, hace una imagen y se postra ante ella. A la mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa mitad prepara su comida, asa la carne y se sacia, se calienta y dice, ay, voy a entrar en calor, mientras contemplo las llamas, como nos gusta ahora que hace frío. Pero con el resto de la madera hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Isaías está hablando de la ridiculez de la idolatría, la ridiculez de postrarse ante algo que yo hago con las manos.
la ridiculez del idolatrar lo vinculado al quehacer humano. ¿Se entiende casi la ironía que hay en lo que dice Isaías? Vos fijate, le dice a los que construían ídolos de madera, dice, vos fijate lo ridículo, con la misma madera que te estás calentando y con la misma madera que te haces un locro, esa misma madera la tallás un cachito y te arrodillás, y como hacen en la tribuna con Messi, bueno, te arrodillás ante un ídolo humano. No estoy hablando de Messi, estoy hablando de las idolatrías que nosotros construimos con las cosas que hacen los hombres. Claro, es poco probable, aunque existe todavía, que los seres humanos se arrodillen ante imágenes. Existe esto todavía. Y por eso nosotros no tenemos imágenes. Porque Dios dijo que no nos hagamos imágenes. Pero a veces no tenemos imágenes físicas, pero sí nos postramos ante imágenes. Y así como avanza la maldad, avanza la idolatría. El Laurel nos hablaba en la primera cita del Salmo del avance de la maldad, porque como crecen las plantitas de laurel, en cambio Isaías nos dice de que de la misma manera que nosotros construimos ídolos de madera, también construimos ídolos. ¿Qué es lo que vos estás idolatrando? ¿Qué es un ídolo? La Biblia habla claramente de lo que es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y yo. Y pueden ser cosas absolutamente lícitas. No necesita ser una estatua horrible y espantosa con los ojos saliendo y rayo de la cabeza, como puede ser un ídolo africano o asiático. No. Son ídolos mucho más elegantes los que hoy se pone la mayoría de la humanidad. Son ídolos nobles. Incluso ídolos que decimos es muy bueno, porque el trabajo puede ser un ídolo, la agenda puede ser un ídolo, los hijos pueden ser un ídolo. Y cosas tan legítimas como las que acabo de mencionar, que el mismo Dios las creó, y el mismo Dios nos dice que si descuidamos eso, estamos cometiendo faltas. Si nos vamos al otro extremo, te dice, ojo, que eso se puede transformar en un ídolo. La Biblia puede ser un ídolo. En nombre de la Biblia, a lo largo de la historia, se mató gente. La Biblia puede ser un ídolo. La iglesia puede ser un ídolo. La idolatría avanza y hoy tenemos ídolos mucho más refinados, ante los cuales la humanidad se postra. Ídolos pueden ser tu tiempo en las redes sociales. Hoy eso se erige como un ídolo muy fuerte. La inteligencia artificial. ¿Cuánto conoces de Dios por trato con Él versus cuánto conoces de Dios, en el mejor de los casos, por lo que googleaste o por lo que le preguntaste a ChatGPT? ¿Cuánto conocemos realmente? Y esto va a avanzar más. Cada vez va a ser más indirecto el conocimiento. La tentación de buscar la verdad de Dios a través de las herramientas humanas puede transformarse en un ídolo muy grande. Tanto es así, como para ir cerrando la idea, que en 1 Corintios 9:25, Pablo le está escribiendo a un pueblo que era el pueblo griego, que mucho sabía de carreras y de competencias. Las actuales competencias olímpicas, varias de ellas, nacieron en los grandes estadios griegos. Los griegos, sobre todo los atenienses, cultores del buen físico, del deporte, son la base de todo el avance moderno en pos del deporte y de la competencia, algo muy noble por todo lo demás. Pero Pablo les dice a los atletas, a los griegos que inventaron los deportes, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina.
como los que mencioné hoy. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Y aquí está el laurel metido. No lo menciona Pablo al laurel, pero la corona que se echa a perder, la palabra ahí es algo que se descompone, está hablando de algo biológico. Está hablando indirectamente de la corona de laureles con las que premiaban a los ganadores en las competencias griegas. Ellos, todos, Neymar, que se acaba de retirar de la selección de Brasil en este momento, luchan para obtener una corona que se echa a perder. Y cuando esa corona no se alcanza, nos sentimos frustrados. Nosotros, en cambio, dice Pablo, vamos por una corona que dura para siempre. En esta vida son pocas las cosas que duran para siempre. Un equipo, nosotros vamos por la cuarta, pero sabemos claramente que en algún momento Argentina no va a ser campeona del mundo. Es lógico. Es lógico. Esperemos que no sea ahora. Pero si no, será en 4, o en 8, o en 16. Pero en algún momento Argentina va a dejar de ser campeona del mundo. Porque es así. Todos los líderes caen. Todas las coronas se corrompen. ¿Dónde está puesto tu laurel? ¿Cuál es tu corona de laureles? ¿En qué estás depositando hoy la expectativa de tu triunfo? ¿En una corona que se corrompe? ¿En un buen sueldo? ¿En tus propios logros? ¿En la economía? ¿En las criptomonedas? ¿Cuál es tu corona de laureles? ¿Qué está en la lista de tus ganadas? El mismo apóstol Pablo le escribe a los filipenses, otros griegos, les dice, todo lo que para mí era ganancia, hoy lo pongo en la columna de las pérdidas. Y era un hombre que tenía laureles, y ahí menciona cuáles eran. Tenía la ciudadanía romana de nacimiento. Esto le abría las puertas a todo, inclusive lo libró de morir crucificado, porque un ciudadano romano no podía morir crucificado. Entonces por eso Nerón le cortó la cabeza y no lo crucificó como si crucificaron a Pedro. Le abría las puertas. Universitario, capacitado, respetado por todos. Un hombre de ley, con una ética inquebrantable, todas ganadas. Pero Pablo dice, yo esto lo pongo en la columna de las pérdidas. ¿Por qué dice? ¿Qué paso a la columna de las ganancias? Pablo dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Ahí la palabra es muy fuerte y no digo la palabra casi original ahí porque lastimaría el oído del auditorio. Lo tengo por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Ellos, Zabalenka, Messi, Leclerc, luchan por un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Alfaro dijo, esos luchan por el Balón de Oro, referido a Francia. Los nuestros luchan por la comida. No sé si es cierto o no. Pero a veces luchamos por cosas que no tienen sentido. ¿Por qué estás luchando? ¿Cuál es tu corona? ¿Qué es lo que vas a considerar como ganadas en la columna de tu vida? Pablo dijo, yo todo lo dejo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero ¿qué quiso decir Pablo con esto? Quiso decir que la única manera en que yo puedo asegurarme
una corona de la que no me voy a arrepentir, que no la voy a perder, que no se va a corromper, es aquella que me da Cristo. Dice la Biblia que Pablo sobre el final de sus días dijo, por lo cual tengo reservada la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Cuando Pablo está hablando de esto, está en una cárcel y sabe que él ya no espera recompensas humanas, pero sabe que hay una que lo espera para siempre, la corona incorruptible de gloria. Y quiero cerrar con 1 Corintios 15:37. Perdón, 15:57. Dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu victoria? ¿Cuáles son tus ganadas? Qué bueno que vos puedas decir, he entregado muchas cosas, pero lo he perdido todo. Iba a proyectar y me olvidé de pasarlo. Los que tienen el devocional de la Biblia al día, no sé si estoy a tiempo de pasártelo, Juan. A ver, vamos a intentarlo. Tenemos. A ver, ¿ubican a ese muchacho? Maravilla Martínez, a ver. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y así estaba yo. Me dediqué a salvar mi vida, a trabajar, a estudiar. ¿Para qué? Para tener un buen futuro. Pero a los 23 años me encontré en la cárcel. Me encontré que había perdido todo. Pero ahí en la cárcel me predicaron de Jesucristo y encontré la salvación. Y ese día dije, me voy a ocupar de Dios. Voy a dejar de lado mis sueños para poder cumplir los sueños de Él a través de mi vida. Salí de prisión, Dios abrió la puerta y empecé a hacer reunión en mi casa y me dio la posibilidad de jugar al fútbol en la 4ª categoría. Hoy me encuentro sirviendo a Dios y no solamente eso, hoy en día juego en primera división porque me he ocupado de Dios, me he ocupado de su reino y su justicia y lo demás vino añadido. Por eso te animo a que pierdas tu vida por el Evangelio, a que dejes de lado tu sueño para que Dios pueda cumplir los sueños de Él en tu vida que son mucho más grandes sus pensamientos que los nuestros. Señor, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de elegir, Señor, un privilegio que solo los seres humanos tenemos, la capacidad de elegir. Pero, Señor, tantas veces elegimos mal. Esta es una noche de decisiones, un día en el que muchos grandes deportistas hoy tuvieron que irse por la puerta de servicio. Algunos se cruzaron con un despiste en el circuito, otros con el gol inesperado, otros con la derrota del otro lado de la red. Todos ellos, grandes deportistas, se quedaron sin su corona de laureles. Porque hay una corona, Señor, que no se consigue ahí, que solo Cristo da. Señor, queremos en esta noche darnos cuenta que necesitamos reordenar nuestras prioridades. Y como bien nos decía Adrián, es mejor invertir la vida en el reino de Dios, porque todas las demás cosas, nos recordaba Adrián, citando a Pablo y al Señor Jesús, van a venir por añadidura. Padre, toca nuestros corazones en esta noche. Quizás somos cristianos de hace tiempo, quizás transitamos este camino hace años, pero eso no nos libra de tener prioridades invertidas. Acá hay adolescentes que están definiendo sus próximos años. Hay parejas jóvenes que están pensando y orando por el rumbo de sus hijos. Hay personas grandes también que están pensando cómo administrar mejor los años que nos regalaste para tener todavía por delante.
todos tenemos decisiones que tomar en esta noche. Señor, que la luz de tu Espíritu nos guíe a tomar las correctas. Que podamos decir como Pablo, como Adrián Martínez y como tantos otros, hay cosas que yo ya desecho porque no me sirven y elijo poner mi mirada en los cielos, donde está Cristo sentado, puestos los ojos en Jesús. Corremos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Hoy, Señor, reconocemos nuestra necesidad profunda de volver a Jesús. Si nunca tomaste una decisión por Cristo, quiero animarte a que lo hagas en este momento. Yo no los conozco a todos, pero sí sé que hay decisiones que no podemos postergar. Y esa decisión, ¿por qué no la podemos postergar? Porque no somos dueños del día de mañana. Es más, no somos dueños del minuto que sigue. Por eso hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Él puede reordenar nuestras prioridades. Si a Adrián lo sacó de la cárcel y lo transformó en un hombre que está en los titulares de todos los diarios, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? No estoy hablando de alguien de la Biblia que uno dice, bueno, es un héroe de otro tiempo. No, estamos hablando de un hombre castigado por las drogas y por la vida, que hoy ha reconvertido, se ha reciclado y es una herramienta poderosa en los brazos y en las manos de Dios. Vos también, yo también, todos. Porque Cristo dijo que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y qué tal si hoy es el primer día del resto de tu vida? ¿Y qué tal hoy si decís, no voy a ir tras una corona que se va, voy a ir tras la corona incorruptible de gloria? Padre, yo quiero pedirte en este momento que tu Espíritu apele a nuestros corazones, para que si no lo hemos hecho antes, hoy pueda ser nuestro día de decisión por Cristo. Que podamos reconocer al Señor Jesús como el Salvador, como la guía infalible, como el restaurador de nuestras vidas, que nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas. Y Señor, si hemos perdido el rumbo, que esta noche lo podamos retomar, poniendo realmente la prioridad, como escuchamos en este último testimonio, en el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.